Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. Sí, otro relleno, pero ténganme paciencia, no es fácil intentar volver a hacer trabajo cognitivo luego de un video de 2 horas. Y eso, realmente estoy cansada, así que disfruten de esto en lo que me recupero. Sin nada más que decir, demos inicio a esto. Si bien, en su tiempo dije que no pensaba en hacer un video sobre este tema, principalmente porque esto estaba tan arraigado a Nokia espiritual, que es difícil abordarlo sin sentirse como una respuesta. Sin embargo, logré encontrar un punto medio, donde se pueda sentir como un video independiente y no como una respuesta al mismo usuario. Primero que nada, ¿qué son exactamente las Prime Strategy Guides? Como su nombre indica, son libros hechos para servir como guías a diferentes juegos, ya que sí, Prima, que es, o bueno, en algún momento fue la encargada de realizar estos libros, no solo se cierra a ser guías hechas para los juegos de Sonic, sino que también han hecho demás juegos, sean Mario, Crash Bandicoot, etc. Con una descripción así, se puede pensar que estas guías son de confianza, ya que bueno, su objetivo es ser una guía para los jugadores y que estos se orienten de mejor manera con el juego, ¿no? No exactamente. Digamos que estas guías no son de confianza en lo más mínimo. O eso es lo que diría si fuera una borrega sin criterio propio, pero como no es el caso, tenemos que desmenuzar este asunto por partes. Estas guías tienen la fama de ser infames, siempre asegurándose de que nada de lo que se presenta en estos libros es verídico. ¿Por qué pasa esto? Tan simple como decir que, al inicio de cada Strategy Guide, la guía presenta una página dedicada a dar créditos y presentar a los autores y responsables de la realización de estos libros, y junto con esto, se adjunta un mensaje dedicado a advertir a los lectores que no aseguran información totalmente verídica. Si bien, visto desde la lejanía puede ser suficiente prueba para saber que nada de lo que presenten en estos libros es verídico, y ser usado para invalidar toda la guía en su totalidad, es cuando te pones a pensar más de 5 segundos cuando te das cuenta que realmente no es así al 100%. Veamos, ¿qué dice primero el mensaje? Sus primeros renglones mencionan que la guía hizo todo lo posible para que el contenido esté correcto, reunieron datos, probaron el juego, hablando con los desarrolladores en algunos casos, etc. Esta afirmación está hecha para una que refleje diligencia, es decir, que fueron cuidados y lo más precisos para plasmar información correcta en estos libros, no para asegurar perfección, que ahora que lo pienso, eso sería muy difícil o imposible, ya que la perfección no existe. ¿Y qué dicen después? Aclaran que, pese a que fueron meticulosos, dejan implícito que la guía no ofrece precisión absoluta y perfección, estando sujeto a errores o cambios. Si bien estas dos declaraciones en una misma página suenan contradictorias, eso podría ser si no lo piensas por más de 5 segundos y lo ves desde la lejanía. En realidad, aquí entra lo que se conoce como descargo de responsabilidad. ¿Qué es eso? Es una declaración que se usa para aclarar límites de responsabilidad, especificar términos y condiciones acordados de mutuo acuerdo o incluir advertencias dirigidas al lector para informar que se cumplió con el deber de diligencia, pero que no se tiene una verdad absoluta. En este caso, se sabe que aquí se usa ese descargo, debido a que la guía puede estar sujeta a errores por cosas que escapan fuera de su jurisdicción, o directamente por temas que no pueden predecir, como, por ejemplo, que el juego puede recibir actualizaciones y cambiar cosas previamente establecidas, que algunos trucos o estrategias dependan de la habilidad del jugador, sabiéndose eso al usar cosas como sincronización precisa, o simplemente por errores de impresión hechos a último momento o edición pueden colarse. Esto simplemente implica que los desarrolladores de estos libros no se pueden hacer responsables de que uses mal algún consejo o que eso dañe algo. Puede sonar una invalidación como tiro al pie, pero esto funciona enteramente para protegerse legalmente, ya que, si alguien pierde datos, gasta dinero, o se frustra porque una guía no le dio resultado, esta cláusula evita que puedan demandar a Prima Games por daños o exigir compensaciones.
Aparte, a los desarrolladores de las guías no ser responsables de la creación del material original, es decir, el juego, no pueden predecir cosas como que un día de la nada les den por sacar un parche o actualización que cambie varias cosas, incluyendo la manera de obtención de trofeos o cosas del juego porque, bueno, no pueden predecir si dentro de 5 años sacarán una actualización que cambie todo el juego o no. Para ejemplificar esto de mejor manera y que se entienda el punto, digamos que una estrategia te dice que debes desbloquear una medalla siguiendo esta serie de pasos, pero, cuando lo intentas, no sale nada y cuando revisas el porqué de esto, te das cuenta que solo funciona en la versión 1.0 del juego, se necesita hacer otro requisito externo a lo que se menciona para poder desbloquearlo, o simplemente lo hiciste mal sin darte cuenta. Si la guía no tiene esta cláusula, legalmente podrían responsabilizarla por inducir a error. Con la cláusula prima queda cubierta. De ahí que hablen también sobre que deslindan de problemas sobre el software y hardware, algo que claramente poco o nada tiene que ver con la historia y el lore del juego. Asimismo, tengo que aclarar algo que tal parece que nadie se da cuenta a la hora de demeritar estas guías basándose en el mensaje. ¿Y qué es? Existen dos tipos de estrategias, y una de ellas no tiene el sello de Prima Games, sino que tiene el sello de Brady Games, otra empresa dedicada a la realización de libros guía como Prima. ¿Por qué menciono esto? Porque ambas empresas, en algún momento de 2015, Prime Guide decidió unificarse con Brady Games, y desde entonces, las guías de estrategia dejaron de incluir el mensaje de advertencia, debido a que las guías hechas por Brady Games no incluyen ese tipo de mensajes en ninguna parte del libro, lo cual nos deja con 3 problemas. No se puede encasillar todas las guías en el mismo saco de invalidarlas por el mensaje, porque no todas incluyen el mensaje de descargo de responsabilidad. Está errado meterlas todas en el mismo saco como si fueran de la misma marca, cuando algunas están hechas por una empresas ajenas a Prima Games mucho antes de su unificación. Y 3, las que no tienen el mensaje inicial ni siquiera deberían de entrar porque estas no advierten que lo presentado aquí está sujeto a errores, por lo que se debe de revisar de manera minuciosa el libro para ver qué tantos errores cometió, y de ahí, determinar si es válida o no. Ahora, estas guías tienen algo a su favor. De hecho, sí, la tienen, al menos hablado solo de las guías de Sonic, ya que la empresa originaria, es decir, Sega, ha reconocido la existencia de estos libros y les han dado validez en al menos 2 ocasiones, aun si no es la empresa americana, como la vez en que la página oficial de Adventure reconoció su función, validez y la recomienda para ser usada por los jugadores y que les sirva de orientación para el juego, y la segunda fue en la página oficial de Sonic 2006 en japonés, donde reconocen su existencia y la recomiendan para los jugadores, encasillándola como una obra maestra y excelente orientador. Pero Mónica, estas guías tienen demasiados errores, por lo que, aun si todo lo dicho es correcto, estos libros tienen los suficientes errores para saber que no son válidos. Ah, sí, esos errores. Veamos qué tal con esto. Solaris es planetario porque se dice que solo acabaría con el mundo. Honestamente, ni siquiera entiendo por qué lo dicen exactamente. Si es por el título de esta página, vamos mal, porque ese título está sacado directamente del último nivel de 2006. Si es por el tema de que solo se dice mundo y bueno, Mundo en Sonic es planeta. sigue estando mal. Recordemos que mundo tiene muchos significados, pudiendo referirse a una cierta área de diferentes lugares dentro de un mismo planeta, o ser un sinónimo de universo o conjunto de todo lo que existe. En este caso, como uno sabe que, en efecto, hablan en un sentido de englobar toda la existencia y no solo el planeta simple, la misma guía deja en evidencia sobre a qué se refiere, no solo porque se afirma que la deidad estaba destruyendo el espacio y el tiempo, sino porque luego se reconoce que estaba destruyendo el universo, para luego confirmarse que el universo que estaba destruyendo era lo último que quedaba de todo lo que existe, al reconocerse que las líneas temporales habían sido destrozadas por la deidad del sol.
Entonces, se sabe que bajo este contexto, no se refiere a planeta a la hora de hablar sobre el mundo, sino que hablan en un sentido de abarcar toda la existencia, es decir, todo el multiverso, algo que, de hecho, no es para nada un caso aislado, ya que la guía esencial de Sonic, la cual actúa como una nueva enciclopedia, también se refiere a la destrucción de Solaris como una que amenaza con acabar con el mundo o salvar el mundo. Entonces, en todo caso, esta declaración sobre consumir o destruir el mundo no se refiere a una destrucción planetaria, sino que habla de consumir el universo mismo, que era todo lo que quedaba de la existencia, gracias a que se arrastró a un subespacio que los protegía de la destrucción de Solaris, y esto no es un caso aislado, sino que medios más oficiales siguen reconociendo que Solaris amenazaba con el mundo. Se menciona que Sonic puede lidiar con la deidad del sol, pero luego se dice que no puede acabarlo por su cuenta. Esto es ridículo, aquí no se refiere a que no puede acabar con la deidad por su cuenta por falta de poder, sino que se refiere a que no puede derrotarla debido a su omnipresencia temporal. Y para colmo, la declaración de Super Sonic siendo superior a Solaris no es una que solo se queda en la guía, sino que está respaldada por el juego, al erizo dorado reconocer la pelea como una divertida, que esto no podía ser tan fácil y que hasta Shadow, que obtuvo su super estado gracias a Sonic, reconoce que el poder de la deidad del sol no era la gran cosa y esto era menos que una batalla justa. Todo esto sigue reforzando que la declaración posterior de la estrategia de solo habla en el sentido de su omnipresencia temporal, no por una inferioridad de poder, cosa que, de nuevo, si se refleja en el juego, al la deidad existir en todas las líneas temporales. Se menciona que Sonic es un erizo supersónico, por lo que eso implica que la guía pone a Sonic como un personaje que solo alcanza una velocidad supersónica. Esto es mucho peor. Esa declaración no es usada para encasillar a Sonic en una única velocidad, sino que se usa como un apodo para enfatizar lo veloz que es el erizo azul, un apodo usado para dar al lector una idea de qué tan rápido es, no una limitante para su velocidad. Además, en esta misma guía se reconoce que Sonic va a la velocidad de la luz durante la aventura, lo que refuerza aún más que su velocidad no se determina por un apodo, que para colmo, esto no es exclusivo de las Strategy Guides, sino que también pasa en medios mucho más oficiales, como manuales americanos, pero no solo americanos, sino que también pasa en manuales japoneses, y para colmo, en el propio material principal, que son los juegos, se reconoce que Sonic de esa manera, tanto el juego como el propio erizo azul. Entonces, 1. Supersónico no es un error de la guía, sino que es un apodo puesto para dar a conocer al lector lo veloz que puede llegar a ser el personaje, no una limitante. No es un dato exclusivo de la Prime Guide, sino que también se pone en medios más oficiales, tanto americanos como japoneses. No es solo un apodo puesto por la franquicia, sino que el mismo personaje se autopuso ese apodo como una forma de alardear lo veloz que es, de nuevo, sin ser una limitante para su velocidad. Se menciona que el recorrido es un espacio infinito, pese a que solo es un espacio que se repite. No es tanto así. Esto sí que podría llegar a pasar como un error, pero se puede tomar de otra manera, ya que, a la hora de referirse a un corredor de cristal, se sabe que realmente hablan del plano espiritual, el cual no es que se acceda de manera natural, sino que se accede mediante unos portales púrpuras, el cual, en esta misma guía se reconoce que aquello es producto de una distorsión temporal, que te lleva a otro tiempo y a otro mundo, lo que justifica el por qué es un espacio de finitud infinita, al no estar en el plano normal, sino en un plano espiritual. Asimismo, en la galería se reconoce que aquel lugar un espacio de otro mundo, que funciona como una conexión entre el libro y la realidad o mundo real, un espacio espiritual que actúa como otro mundo. Con esto, se sabe que este lugar es al que se le refieren como un espacio infinito, que se puede interpretar perfectamente que es la cuarta dimensión, lo cual cobra sentido si recordamos que los cuentos en este libro son reconocidos como cuentos atemporales, es decir, historias que se ven afectadas por el tiempo, lo que implica que su mesuramiento temporal es inherente infinito, al no ser afectadas por el tiempo y no tener un final en un sentido temporal, lo que da sentido
sentido a que describan a ese espacio como uno de magnitud infinita, ya que contiene cuentos con esa misma finitud de tiempo. Incluso Ian Flynn menciona que las guías no son oficiales, aun si dicen que estas lo son. No, Ian no dice eso en este Bumblecast. Lo que Ian dice es que la guía es debatiblemente precisa con el lore, para luego admitir que no lo sabe, siendo que la pregunta iba con la intención de bufear a Solaris, usando el guión no utilizado de Sonic 2006, al preguntarle si la existencia de Solaris existe fuera del marco espacio-temporal. El que dice que no es oficial es Cleese, que para colmo, solo es un entrevistador que narra las preguntas, no una persona que tenga algún tipo de peso en las decisiones de Sega o Sonic Team. Sumado a todo lo que ya he dicho sobre estos podcasts, los cuales, al inicio se advierte que estos espacios solo están con fines de entretenimiento, sin buscar ser una palabra de Dios que imponga decisiones, deja peor esta situación, ya que el mismo podcast te advierte de antemano que está pensado para liberar datos que están totalmente confirmados, al menos no todo el tiempo, sino que mayormente suelen ser opiniones personales de Ian Flynn. Y bueno, ya saben, pregunta con intención de bufear al personaje Ian troleando y bla bla, sería repetir lo mismo y no quiero sonar disco rayado. Ian Flynn menciona que tienen errores incluso en sus indicaciones para la jugabilidad. No, tampoco dicen eso exactamente. Lo que Ian dice es que las declaraciones de la Strategy Guide se deben tomar con pinzas, así como también aclara que no tienen claro que tantas revisiones se les dan a estas guías antes de ser publicadas, ergo, lo que está diciendo no es una afirmación, sino una especulación, de la cual, él mismo admite que no tiene muchas veces para poder afirmarlo, sumado a lo que ya se sabe, sobre que no es una palabra de Dios y sus podcasts no están hechos para informar sobre verdades absolutas todo el tiempo. La verdad es que, esta declaración tiene en parte una verdad, pero eso se tratará más adelante. Y solo para aclarar, lo que pone de ejemplo el preguntador es correcto, ya que el mismo juego lo respalda y se le da continuidad luego de su presentación, y sobre el ejemplo que pone Ian Flynn, de hecho, él mismo sí que se equivocó en esto, ya que las medallas de plata sí que están en el juego final, y hasta donde he podido investigar, la guía sí que proporciona las ubicaciones exactas de estos coleccionables sin algún error. Entonces, ¿estas guías son perfectas? ¿Son más válidas que los juegos mismos? No y no. La perfección está lejos de existir, y eso incluye estas guías. Entonces, ¿estas guías sí tienen errores? ¿Pero errores de verdad? Bueno, de todo lo que he leído de las Strategy Guides de Sonic hasta ahora, solo he logrado recopilar 4 errores. Y de estos errores, ninguno tiene continuidad sobre otro, tampoco son verdaderamente graves, que afecten de sobremanera el lore, y solo 2 pasan en una misma guía. ¿Y cuáles son? Bueno, primero, en la guía de Sonic Generations, se menciona que Crean tuvo su primera aparición en Sonic CD. Segundo y tercero, en la guía de Advance 2, se menciona que Sonic recolecta las esmeraldas del caos en Sonic CD y que Amy Rose es su novia. Cuarto y último, en la guía de Adventure 2, se menciona que María Robotnik nació en el ARC. De todos estos, solo el de María se puede considerar el más grave y que afecta de manera directa al lore. ¿Y saben por qué es el más grave, a pesar de que casi nadie conoce esto? Porque la vara está tan baja que a la mínima que algo realmente afecta al lore, ya se puede considerar grave. Pero no, eso no implica que las Strategy Guides sean más válidas que los juegos o cosas así, como dije con anterioridad, Ian no se equivocó en esta declaración, enteramente porque dijo algo evidente. La información de las guías se deben tomar con pinzas, pero no por eso debemos invalidar su uso solo porque estas mismas reconocen que pueden equivocarse. Esto es casi lo mismo como invalidar la enciclopedia, que para colmo, eso sí que tiene más cola donde pisar, al tener errores más abundantes y que van de leves a bastante graves, que afectan de manera directa al lore. Sí, incluso yo estoy sorprendida de que apenas ahora hice una comparación de la enciclopedia con estas guías apestosas. Entonces, ¿estas guías son válidas? Sí. Son igual de válidas que cualquier manual oficial, tanto americano como japonés.
y se pueden desacreditar por la misma razón que se puede desacreditar su validez a ese material, si tienen una cantidad absurda de errores o si son errores sumamente graves. Para dejarlo simple, son válidas siempre y cuando el juego sustente la idea que la guía quiere transmitir. Así de simple.